Bueno, Nico, gracias por venir a esta edición. La verdad es que pensé en vos porque, bueno, muchos años que trabajamos en el club y, bueno, me parece que también no solo sos un buen entrenador, sino un muy buen deportista y merecía que estuvieras acá como un referente. Gracias, Marco. Gracias por invitarme. Cuando te pregunté, te pedí que en realidad que me mandes una pequeña reseña de algunos logros deportivos. Me mandaste varias cosas, así que pensando, bueno, en una medalla de oro en Lining, en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, un tercer puesto nacional canadiense en Lining también 2015, campeón de Copa San Isidro Labrador en Lining 2015, esto es en Buenos Aires, Argentina, subcampeón sudamericano de Lining 2014 en Salinas, tercer puesto sudamericano de Lining 2010 en Salinas, remontándonos mucho más atrás, tercer puesto mundial de Cadet 1993. Fuiste entrenador nacional por Argentina y Ecuador en múltiples campeonatos mundiales, sudamericanos, norteamericanos y nacionales de las clases Optimist, Cadet, Laser y Lining. Fuiste entrenador en jefe y coordinador de deportes náuticos en el Salinas Yacht Club durante más o menos 10 años. Sos abogado, padre de familia. Me gustó esto que te completa. Y yo agregaría que sos un tipo serio, tal vez algunos digan algo parco. Muy serio. Pero de muy buen corazón. Y eso es lo más importante. Bueno, ahora vamos a compartir una presentación y nos vas a ir contando. Hay muchas fotos, creo que varios se van a reconocer. Sí, cuando les cuento un poquito a todos los que están escuchando, cuando me empezó a hablar Majo de este tema y viendo todas las charlas que hay hoy día por todos lados, me parecía más fácil y divertido e interesante para ver, para la gente, fotos que vayan contando la historia. Me sirve a mí también como para acordarme, porque ya algunas cosas pasaron hace 10 años, o sea, cómo yo empecé a navegar en el Lining o cómo me empecé a involucrar, entonces ya tampoco me acordaba mucho. Por suerte, toda la información queda hoy en las redes y todas las fotos esas están por ahí en Facebook de amigos, de la gente con la que corrí, o mío también, porque yo, bueno, no tengo muchas de esas cosas en mi computadora. Así que, bueno, no sé, como quieras, si querés podemos empezar a ver esas fotos que cuentan un poco la historia de cómo yo empecé a navegar en Lining y cómo ese camino me fue llevando hasta 2015, cuando con Javier Conte y Paula Salerno ganamos en Toronto la medalla de oro para Argentina en Lining. Sí, te voy a preguntar eso. ¿Cómo fue que empezaste a navegar en Lining o a competir? Bueno, la primera vez que yo navegué en Lining fue con la leyenda ecuatoriana, el multicampeón Juan Santos. Un día de temporada, no me acuerdo si fue por 2008 o 2009, no había mucha gente y me preguntó si quería para una regata que le faltaba tripulante. Me subí encantado, pues sabía quién era Juan. Hasta ese momento como que no había tenido mucha relación con él, más allá de que creo que en ese momento ya había entrenado a algunos de sus hijos. Pero bueno, nos subimos a navegar y por supuesto ganamos las regatas. Me acuerdo que una de esas regatas, creo que fueron 2 o 3, una veníamos realmente mal y empezó a sacar conejos de la galera pasando a todo el mundo. Ahí fue cuando me di cuenta cómo funcionaba el barco. El barco me hacía acordar mucho al Cadet. El Cadet es un barco similar al Lining, que es muy popular en Argentina, es más chiquito, es para 2 tripulantes y chicos hasta 15 años, no, perdón, 17.
pero tiene spinnaker, foque y mayor. La forma del casco es exactamente igual, salvo que la proa es achatada, ¿no? Pero el barco se comportaba muy parecido y bueno, me sentí familiarizado con el barco enseguida. Esa fue la primera vez que me había subido un barco, nunca me había subido en Argentina, en Argentina sí había una clase que en los años 70 y 80 funcionó muy bien, había gente muy buena, de hecho había gente muy buena en el club donde yo me formé como tripulante, perdón, como velerista, que es el Cuba, pero nunca me había subido, siempre los veía, estaban destrozados ahí, tirados en el playón, casi nunca salían. De hecho, nunca vi una regata de Lightning en Argentina hasta después de muchísimos años, cuando con todo este resurgimiento del Lightning volvieron a hacer algunas regatas últimamente, ¿no? Bueno, después de eso vino el Campeonato Mundial Juvenil del Lightning en Salinas. O sea, yo sinceramente no hubiera podido llegar a esta campaña de Lightning si no hubiera estado en Ecuador, definitivamente. Ecuador es la cuna sudamericana del Lightning, donde hay muchísimas personas que lo han navegado. Tiene una historia súper rica, con 2 campeonatos mundiales hechos aquí, muchísimos sudamericanos, muchísimos campeones sudamericanos locales, y gente realmente que se formó en esa clase aprendiendo muchísimo. Entonces, toda mi historia en Ecuador hizo que yo me pueda acercar al barco de la forma que lo hice. Entonces, el primer contacto real fue el 2010, creo que fue a mitad de año. Yo estaba ya entrenando era entrenador de Optimus en el club, pero me quise involucrar con estos chicos porque muchos de estos chicos habían sido chicos que yo entrené en Optimus. Jonathan fue uno de ellos, Pedrito Vélez, Jonathan, Pedro Vélez y Eduardito Viteri, que fueron los que ganaron ese campeonato. Bueno, yo los entrené directamente a Jonathan y a Pedro en el Puerto Lucía, cuando yo trabajaba ahí, y a Eduardito en algún campeonato sudamericano que fuimos juntos. Yo sabía que estos chicos eran muy buenos navegando, pero ninguno había navegado, creo, un barco con spinnaker, ni formado tripulación. Habían navegado Sunfish o Laser Radial o 4-7, no sé si en esa época todavía lo habían hecho, pero no estaba seguro que todavía no tenían experiencia en un barco como este. Entonces me ofrecí para ayudarlos. Ahí nos pusimos de acuerdo y hicimos unos 5 o 6 entrenamientos previos al al Mundial, en donde también estuvieron, que los que me acuerdo, creo que estuvo Leo Santos con una tripulación, Nachito Cordobés, Arianita, Majo, Pucalón y Sarita Dick también formaron uno. Habían unos chicos de Manta y no me acuerdo si había alguien más. Pero bueno, entonces hicimos unos entrenamientos en donde nos enfocamos a trabajar el barco en las maniobras, en viradas, arriadas, izadas, todas esas cosas que yo las tenía claras de otros barcos, y como no hubo un tema de puesta a punto, porque todos los barcos estaban puestos con el mismo seteo, bueno, entonces no me preocupó por ese tema, no iba a influir el tema de la puesta a punto en ese campeonato. Pero este fue el primer campeonato y los chicos ganaron. Y creo que, no sé si Nacho Cordobés quedó tercero o cuarto, un chico de Ecuador creo que quedó muy bien también. O sea, fue un campeonato muy lindo. Sí, muy Esa bueno. fue la primera experiencia. Ahí estamos viendo justo... Acá está Juan. Y puso esa foto porque, digamos, es el inicio, ¿no? Juan, yo estaba con Juan en ese bote viendo la última regata, veníamos viendo cómo Jonathan venía definiendo ese campeonato, que lo está definiendo con una tripulación de Argentina, ahora que me acuerdo, venían ganando, perdiendo, iban cambiando las posiciones, y fue un final súper emocionante, en donde al final, como ves, nos tiramos todos al agua, incluso Eduardito quiso volar y casi se suicida debajo de ese gomón, pero no le pasó nada. La secuencia. Sí. Ya ahí cayó al agua.
Y luego fuiste vos. Bueno, sí, nos fuimos todos al agua. O sea, yo los quise tirar y me terminaron tirando también. Pero fue una súper linda experiencia que dio paso al siguiente nivel o siguiente evento que iba a ser el sudamericano del 2010, que también se hizo en Salinas a fin de año, ¿no? Yo no recuerdo si fue octubre, noviembre o diciembre, pero fue la última parte del año. Entonces, la verdad que no me acuerdo si fue Jonathan que me dijo a mí, o yo le dije a él, y después se sumó Alfredito Ochoa, pero comenzamos a entrenar, o entrenamos, calculo que unas 5 o 6 veces como máximo, antes de ese campeonato, para correrlo y divertirnos, o sea, sin ningún tipo de objetivo real, sino más que nada divertirnos, ¿no? Pues él ya tenía un barco, o creo que usamos el barco que en esa época era de Alfredo, después lo terminó comprando Jonathan ese barco, pero bueno, en todo caso teníamos barco, teníamos velas, estábamos en Salinas, no había que pensarlo demasiado, nos subimos y entrenamos. Cerraba. Claro. Bueno. Aquí estamos ya en el Sudamericano, que te subiste con Alfredo y con... Correcto. Correcto. ¡Qué juventud! Qué juventud, qué caritas. O sea, Jonathan creo que tenía 19 años en esa época. Y esto o ya 18, no sé. Alfredito era un niño, ahora es un empresario consumado. Bueno, te puse esas fotos primero para mostrar que estuvimos entrenando, segundo, para mostrar que tuvimos un comienzo relativamente duro. Me acuerdo que esa vez salimos a entrenar con Chan, que estaba como entrenador de la selección nacional o por la federación, y ahí aprendimos a las duras 2 lecciones muy grandes. Primero, es que el barco tiene una cosa llamada seguro de orza, que no sabíamos, ninguno de los tres, o por lo menos Alfredito, que era el dueño del barco hasta ese entonces, no se acordaba. Fue un día que entrenamos en bajo radio, que hubo bastante viento, y en una racha, bajando una ola, el barco se tumbó por barlovento, y bueno, ese es el resultado inmediato. Mientras yo me estaba tratando de subir al barco y a la orza, Alfredito se dio cuenta que en ese mismo momento se estaba saliendo se salió el timón, o sea que estábamos bastante complicados, eran como las 5:30 de la tarde, en el verano ecuatoriano, o sea, la época fría y de viento. Por suerte estaba Chan, sabíamos que de alguna forma iba a regresar ese barco, pero estuvimos un rato largo tratando de levantar la orza, que es pesadísima, y si seguís pasando la foto vas a ver cómo quedó el spinnaker. aquí entrando al club. Quedó un nudo, o sea, un 8 es una forma bien simplificada de decirlo. Tuvimos unas fácil 45 minutos tratando de desenredar el spinnaker. Nunca había visto un spinnaker tan enredado como ese. Pero bueno, ese fue el comienzo. Fue la única vez que nos tumbamos. También fue la única vez que fuimos a bajo radio. Creo que después no volvimos a ir más. Pero aprendimos a meter la bolsa. Sí. Y a darnos cuenta que el barco, o sea, es un barco pesado que no responde tan bien. Nosotros cuando quisimos adrizarlo o controlar el rolido del barco, una vez que se fue el barco y no tenía la orza, o sea, tenía muy poca orza, no vuelve, ¿sí? Y esa lección, digamos, a mí me sirvió mucho después porque sí navegué con viento en algunos lugares y siempre aprendí a anticipar mucho el rolido del barco en ese entonces y a controlarlo con la orza. Nosotros pensábamos que era, no sé, un 470, algo muy livianito, con orza bien arriba, y el barco se quedó sin control y se fue directamente, se viró. Pero bueno, ese fue el inicio. Así arrancamos, pero sí. Luego les fue muy bien. Sí. Bueno, después del 2010 ya saltaste, No, ese es el 2000, sí. Este fue el campeonato que a fin de año nosotros lo corrimos, terminamos terceros, empatados en puntos con Juan Santos, ganó Tito González, ahí ves, el único que se cuelga quién es, ¿no? También puse la foto para que se viera.
Muy bien. Entonces, bueno, nos fue bien, nos divertimos. Yo creo que no esperamos, quedamos tan bien. Llegamos a la última regata con posibilidad de ganarlo, matemáticamente, ¿no? Si a Tito González le iba muy mal y nosotros nos iba muy bien y le ganamos a Juan, podíamos ganar. No solamente le fue muy bien a Tito, sino que le fue muy bien a Juan y nosotros quedamos empatados, pero con un lindo sabor en la boca. Y bueno, corriendo con amigos, que era lo más divertido, ¿no? Ahí, en ese campeonato, yo me acuerdo, o sea, ¿por qué lo puse también? Porque Alejandro Plosco corrió con una tripulación, quedó sexto. En esa época el lining para los panamericanos no era mixto, era abierto. Entonces vos podías correr con una tripulación de todos hombres, todas mujeres o mixto. Pero él corrió, quedó sexto y clasificó para la plaza y clasificó como representante argentino. O sea, se llevó, digamos, todo el premio en un campeonato. Y yo no sabía de eso, y eso me quedó en la memoria. Con lo cual, cuando... Esto era para 2011, los Juegos de Guadalajara, ¿no? Para Guadalajara, sí, correcto. Alejandro corrió y participó en los Juegos Panamericanos como representante de Argentina, y a mí me quedó esa inquietud, ¿no? De que si hubiera sabido o me hubiera podido preparar, de repente podía haber corrido ese campeonato. Pero bueno, no estaba en mis objetivos, ni siquiera, claro, no en la agenda, no tenía idea. Pero ahí ya quedó ese recuerdo, y después me olvidé completamente hasta que empezó a hablarse de los Panamericanos de Toronto y ya se fijó un calendario y un cronograma de competencias que primero daban la plaza para los países y después cuando iba a ser el selectivo nacional no se sabía en ese momento, pero me di cuenta que iba a ser uno de los selectivos para las plazas, para los países, iba a ser el sudamericano de Ecuador 2014. Y ahí sí fue que entonces, empecé a pensar en la idea de correrlo. Ok, entonces ya acá saltamos del 2010 directamente al 2014. Igual vos todos estos años seguías trabajando de entrenador en el club, ¿verdad? Absolutamente. Yo no toqué el barco, o sea, no pensé en lining para nada, sino hasta el 2000, creo que ya era mediados 2012 o 13, que ya empezó a haber información y me di cuenta que realmente se iba a poder correr un sudamericano y iba a ser selectivo. Si te soy honesto, realmente no me acuerdo si ya cuando me enteré que iba a ser el sudamericano 2014 iba a ser selectivo en la plaza panamericana para el país, pero yo quería correr ese campeonato como timonel. O sea, me di cuenta que quería correrlo. Eso fue lo primero que supe. Y lo primero que quise hacer fue correr con realmente gente muy amiga. Y uno de ellos, el primero que le dije fue a Bocha Politzer, ¿sí? Que en muchísimas oportunidades habíamos hablado de correr, o él quería venir a Ecuador porque le gusta surfear, entonces era una situación en donde no la pensamos demasiado. Ya cuando me enteré o se confirmó que iba a ser selectivo para Plaza Panamericana y que, digamos, se podía hacer algo real o intentar clasificar, ahí sí me puse en campaña de conseguir un buen barco, prepararlo para ese campeonato. Estoy hablando más de un año. El barco que está ahí es un barco que lo negociamos con Arturo Iturralde, hicimos un acuerdo en donde yo le puse un montón de cosas al barco, de hecho al día de hoy lo tiene. Le cambié las jarcias, cabos, le cambié todos los sistemas, hice todos sistemas de acuerdo a lo que a mí particularmente me servía, ¿sí? Yo siempre vi los linings como barcos, obviamente son barcos antiguos, o sea, diseño antiguo, pero muchas cosas no las entendía cómo funcionaban. Por ejemplo, las lingas de banda a banda nunca me parecieron, digamos, cómodas ni fáciles de usar. Muchos de los controles tampoco me gustaban como estaban, porque iban directamente donde uno va sentado.
pero mayormente yo levanté todo, saqué todo lo que no me gustaba, lo viejo, lo pesado. Estos barcos adentro tenían unas poleas Harken sobredimensionadas absolutamente. Todos los barcos estaban sobredimensionados en tanto los cabos como las poleas. Eso lo cambié todo y le puse claro, ya era antiguo, estaba desactualizado, sí. O sea, cambié lo que era cable, se lo cambiaba por cabos de Dinema. Lo que eran poleas de, no sé, o sea, de las más grandes que estaban usando, las cambié para las más chiquitas posibles. O sea, hice todos cambios en donde el barco empezaba a sentirse mejor, más liviano y corrían todo mejor los cabos, ¿no? Entonces eso fue el enfoque. Yo me enfoqué muchísimo en armar todo ese barco para que funcionara bien, para que no se rompiera nada. Todo lo que pensé que podía romperse y lo que yo ya había visto que se podía romper por la experiencia de 2010 y 2000, tanto del Mundial Junior como el Sudamericano, lo cambié. Entonces sabía que íbamos a tener un barco confiable. Después tuve la suerte de conseguir auspicio. En su época, Javier Isurieta, que trabajaba o estaba conectado con el club, yo le pedí auspicio y tuvo el gesto de elegirme o acceder a darme algo de apoyo, con lo cual yo me pude financiar en parte la compra de las velas, de los cabos, los pasajes. Ahora todo el armado del barco y todo lo que fue lo grueso de armar el equipamiento, lo hiciste solo. Solo. De hecho, los que me vieron alguna vez, yo terminaba de trabajar y me armaba un set de herramientas a la noche, me conseguí una linterna, un reflector, lo ponía dentro del barco y me quedaba trabajando, cambiando cosas de a poco, porque no tenía mucho tiempo. Porque yo en esa época iba y venía mucho de Guayaquil a Salinas, me quedaba los fines de semana en Salinas, y ahí era realmente cuando podía aprovechar, o sea, de viernes, sábado y domingo que dormía en Salinas, o viernes, sábado que dormía en Salinas, entre la mañana muy temprano o la noche después de trabajar, me quedaba armando el barco. Pero me quedaba armando el barco hasta las 12 de la noche, cosas así. Okay. Pero de enfermo, porque me quedaba pensando cómo podía mejorar un sistema. Había días que me quedaba, no sé, hasta una hora mirando y probando cabos, haciendo mediciones de cómo podía mejorar todo el sistema. Para eso previamente había leído toda la información que podía conseguir de todos lados, de todos los artículos de la Lightning. Entonces fui sacando mis conclusiones para tratar de armar el mejor barco que podía llegar a armar acá en Salinas, en Ecuador, y con ese barco que es un barco del 94, digamos. Son barcos que son viejitos, que siguen dando pelea, pero bueno, o sea, eran barcos ya completamente pasados de moda, vamos a poner así. Pero todos tenían esos barcos, así que no era un problema. Bueno, entonces te contactaste con Bocha Politzer, Bocha, que ya hace mucho tiempo ustedes son amigos, se conocían, él es muy buen entrenador. Bocha yo lo entrené, claro. Sí, perdón. Sí. Que yo a Bocha lo entrené en Cadet, él fue campeón mundial cuando yo lo estaba entrenando, lo conozco desde que tiene 14, 15 años, o antes también, porque yo trabajaba en el Náutico San Isidro, y después se dio una amistad que son esas amistades que duran para toda la vida. Entonces yo lo que quería era correr con alguien realmente conocido, que me diera confianza y tranquilidad para correr y que me divirtiera. Y bueno, y después fui tratando de encontrar a tripulante mujer. Porque por otro lado se había confirmado ya que era mixto para Toronto, sí, entonces había que encontrar al tripulante femenino. ¿Cómo fue que lo encontraste y quién terminó siendo finalmente, ¿no? ¿Cómo te contactaste con ella? Ok, Paula no fue mi primera opción porque yo siempre busqué personas que conocía directamente, o sea, creo que me acuerdo que le dije en su momento, la primera que le dije creo que fue Fernanda Sesto. Fernanda Sesto es una chica que hizo 2 campañas olímpicas en 470,
pero somos de la misma camada, o sea, corríamos Optimis juntos en Argentina. Le dije primero a ella, no podía, estaba complicada con trabajo. Después le dije a una chica que es un poco más grande que yo, que se llama Serena Mato, que fue medalla de bronce en Sydney en la clase Europa. También nos conocíamos de muy chicos, entonces le dije, mira, estoy armando este proyecto, tengo un barco en Ecuador, vamos a correr, hay posibilidad de clasificar. Le pregunté, me dice, no puedo, estaba casada, o sea, tenían bien, normal, digamos, o sea, ya se había retirado un poco del circuito. Y ahí empezamos a hablar con Bocha a ver a quién podíamos contactar. No tuvimos, digamos, una idea muy clara hasta que hablé con el señor Dingo. El señor Dingo fue una parte importante de la selección porque le dije, mira Dingo, necesito a alguien que, obviamente, que sea una buena navegante. Después de buscar a alguien que yo conociera, que fuera súper amigo o amiga en este caso, y que navegara bien, busqué a alguien que navegara bien y que fuera dura físicamente, ¿sí? Que estuviera bien entrenada, que